Hola, ¿qué tal muchachos? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a ver cómo poder grabar nuestro audio para poder hacer la narrativa de nuestro proyecto de animación o para grabar algún diálogo en el spot de audio y video digital. La herramienta que vamos a utilizar es un software gratuito que se llama Audacity y el cual pueden descargar ustedes de forma gratuita desde internet. Ahorita les voy a enseñar cómo. Entonces, pues vamos a empezar. Para bajar Audacity, pues simplemente vamos a Google, Audacity, ¿sí? Con Auda y City. Y vamos a ver que el primer enlace que tenemos ahí es la opción para descargar Audacity. Podemos descargarlo para Windows, podemos descargarlo para Mac o podemos descargarlo para Linux. Funciona de igual manera, cualquiera de las tres, pues simplemente descargamos. Es un instalador, hay de 32 y 64 bits, ¿sí? Y aquí dice 64 bits, el 64, bueno, aquí nos va a poder guardar, lo vamos a descargar, ¿sí? Yo ya lo tengo instalado, incluso ya lo tengo corriendo. Simplemente es dar doble clic al ejecutable y poderlo instalar. Y bueno, este es la interfase de Audacity. Es algo bastante intuitivo. Este espacio es donde vamos a poder ver nuestras listas de lo que estamos grabando. ¿Sí? Tenemos controles de reproducción, pausa, reproducir, stop, regresar, adelantar y grabar, que básicamente son los elementos más básicos. Tenemos un contador en la parte de abajo que nos va dando de segundos, minutos y horas. ¿Sí? Aquí tenemos un contador de selección, igual que va de segundos, minutos, horas. ¿Sí? Desde dónde hasta dónde. La frecuencia en este caso para la cual vamos a grabar nuestro audio va a ser 44100, ¿sí? Que son 44000 hercios. Tengo pendiente por ahí un video donde les voy a explicar cómo funciona la parte del sonido, pero eso lo voy a hacer en otro video, no lo voy a hacer ahorita, sobre todo para que puedan empezar a llevar a cabo la grabación de su audio. En configuración de audio, ustedes simplemente le dan aquí y le dicen cuál es el dispositivo de grabación. En este caso vamos a utilizar nuestro micrófono de la diadema. Pueden utilizar cualquier micrófono USB o incluso el micrófono de la computadora. El problema es que si utilizan el micrófono de la computadora, pues puede tener algún tipo de ruido. Pero no se preocupen porque lo podemos eliminar. Entonces aquí es este. Para monitorear la entrada del audio, ¿sí? Aquí tenemos un micrófono que dice comenzar monitorización. Y ustedes lo ven aquí, en cuanto estoy hablando, está marcando nuestros niveles de reproducción. Voy a buscar rápidamente por aquí un audio, un texto. Vamos a poner fábula, fábula de la cigüeña y la garza. Digo, y el zorro, la zorra, o el zorro, no sé. La cigüeña, la zorra y la cigüeña. ¿Ok? Aquí voy a abrir este y lo voy a... Ah, miren, de hecho aquí... Oh, miren, aquí hay uno de audio. A ver. Fábula de Esopo. Versión de Paola Artman. Al zorro le encantaban las bromas pesadas y quiso gastarle una a su amiga la Ok, cigüeña. creo que no lo escuchamos Invitó a aquí. cenar A a su ver. casa y la cigüeña aceptó con mucho agrado. La cigüeña se presentó a la hora acordada y tras conversar un buen rato, se Ok, dirigieron al comedor. El zorro había ahí preparado una está. deliciosa sopa, pero la sirvió en dos platos muy llanos. Ok, está ahí. Es un audio. Bueno, yo voy a leer el texto. Me voy a hacer pequeña esta pantalla para poder ver aquí en Audacity. Ok. Recomendaciones. Cuando vayan a grabar, de preferencia que tengan el texto en una buena, ya sea impreso o que tengan una buena visión de lo que van a utilizar o lo que van a leer. Yo te lo recomendaría que lo lean varias veces antes de empezar a grabar para que ustedes se vayan familiarizando un poquito con el texto y después ya lo puedan grabar. No se preocupen, si hay algún error se puede editar, es decir, se puede cortar. De preferencia, siempre que se equivoquen, regresen al punto inmediato anterior. Por ejemplo, si yo me equivocara, dijera, y quiso gastarle una a su amiga la cigüeña un... Ok, entonces regreso. Al zorro le encantaban las bromas pesadas y quiso gastarle una a su amiga la cigüeña. Ahí ya, por ejemplo, tengo que dejar un espacio de tiempo para poder volver a grabar el audio
y que no se vea tan, tan marcado el corte de lo que estaba haciendo, ¿no? Yo les sugiero que no borren el texto, sino que, no borren el audio, simplemente sigan grabando, ¿no? Entonces vamos a empezar aquí. Aquí yo, por ejemplo, si yo bajo este nivel de audio, vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí, ahí si se fijan, ya mis límites ya están un poco más abajo, ya no se está tocando tanto el nivel rojo ni el naranja, a menos que yo suba obviamente el volumen o que yo me acerque mucho el micrófono a la boca, ¿no? De preferencia, siempre que utilicen un micrófono que tenga una especie de esponja o almohadilla alrededor, porque esto va a ayudar a disminuir la cantidad de golpes de aire que nosotros expulsamos al momento de hablar. Si no tienes una esponja de tu micrófono, puedes agarrar un pedacito de tela o un pedacito de esponja de estas, de cualquier esponja que encuentres por ahí, lo puedes enredar y lo puedes amarrar con una liguita para que no se caiga o con un listón, ¿sí? Digo, al final de cuentas no es no es estética, ¿ok? Entonces vamos a empezar a grabar, vamos a grabar este texto y ahorita les enseño cómo vamos a proseguir. Entonces, puedo empezar a grabar en este momento. Si se fijan, ahí me está marcando ya los niveles de que está registrando mi voz. Y entonces voy a empezar. Daré un conteo personal y después empezaré. Siempre, siempre, siempre recuerden que tienen que guardar silencio para poder empezar. ¿Ok? Empezamos. 3, 2. Al zorro le encantaban las bromas pesadas y quiso gastarle una a su amiga la cigüeña. Un día la invitó a cenar a su casa y la cigüeña aceptó con mucho agrado. La cigüeña se presentó a la hora acordada y tras conversar un buen rato se dirigieron al comedor. El zorro había preparado una deliciosa sopa, pero la sirvió en 2 platos muy llanos. La cigüeña apenas pudo probar la sopa con la punta de su La cigüeña apenas pudo probar la sopa con la punta de su largo pico. El zorro, entre risas burlonas, se tomó toda la sopa y al final se lamió y relamió el plato. La cigüeña pronto se dio cuenta de la broma de mal gusto que le estaba jugando el zorro. Sin embargo, disimuló su enojo. Sin embargo, disimuló su enojo. Silencio. Ok. Sin embargo, disimuló su enojo. Al despedirse, dio las gracias al zorro, dejándole saber que estaba invitado a almorzar a su casa al día siguiente. El zorro se presentó en la casa de la cigüeña. Al entrar, sintió un olor exquisito que le hizo agua a la boca y lo llenó de emoción. Pero la emoción le duró poco, porque el guiso que había preparado la cigüeña le fue servido en un jarro muy largo y de cuello estrecho. La cigüeña alcanzaba fácilmente el guiso con su pico, pero no el zorro con su hocico ancho y corto. El zorro, muy avergonzado, se marchó con el rabo entre las patas. Moraleja, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. ¿Ok? Entonces, ahí paramos la grabación y vamos a escuchar cómo se graba. Vamos a escuchar cómo se grabó, mejor dicho. ¿Ok? Esto ya podemos hacerlo más grande. Aquí tenemos una lupa que nos permite ver el ancho de todo esto. Debajo tenemos una línea que nos permite ver todo el audio que tenemos aquí. Entonces vamos a poner play. Puedo empezar a grabar en este momento. Si se fijan, ahí me está marcando ya los niveles de que está registrando mi voz. Y entonces voy a empezar. Daré un conteo. Ok, creo que hasta aquí es donde empezamos. Aquí. Vamos a ver. 2. Ok, esto anterior lo voy a borrar porque no me sirve. Eso es mi diálogo que hice anteriormente. Simplemente suprimir y borramos eso. ¿Ok? Entonces empiezo a escuchar. Al zorro le encantaban las bromas pesadas y quiso gastarle una a su amiga la cigüeña. Un día la invitó a cenar a su casa y la cigüeña aceptó con mucho agrado. La cigüeña se presentó a la hora acordada y tras conversar un buen rato se dirigieron al comedor. Ahí seguimos. El zorro había preparado una deliciosa sopa, pero la sirvió en 2 platos muy llanos.
La cigüeña apenas pudo probar la sopa con la punta de su... Ok, ahí ya tuvimos que repetir. Entonces, la cigüeña apenas pudo probar la sopa con la punta de su... Ok, entonces esta parte, si nosotros no estamos seguros, podemos hacer con el símbolo de más, aquí, con esto, vamos a poder... Ok, tuve que hacer una pausa. Entonces dijimos, la cigüeña apenas pudo probar la sopa con la punta de su... Ok. La cigüeña. Aquí, esta parte entonces la vamos a eliminar. ¿Sí? Si vemos que hay mucho espacio entre esto, simplemente yo lo puedo eliminar para poder ir viendo cómo se va haciendo la lectura. ¿Ok? La cigüeña apenas pudo probar la sopa con la... Por ejemplo, ahí sigue estando, por ejemplo, muy extendido. Pero la sirvió en 2 platos muy llanos. Ahí, por ejemplo, yo digo que ahí debería empezar. Entonces, elimino esto. Y entonces veo aquí. Muy llanos. La cigüeña apenas pudo probar la sopa con la punta de su largo pico. El zorro, entre risas burlonas, se tomó toda la sopa y al final se lamió y relamió el plato. Ok, vamos bien hasta ahí. La cigüeña pronto se dio cuenta de la broma de mal gusto que le estaba jugando el zorro. Sin embargo, disimuló su enojo. Ok. Sin embargo, disimuló su enojo. Ok, ahí esto lo repetí. Sin embargo, disimuló su enojo. Ok, ahí los perros. Vamos a ver hasta dónde. A ver, en el caso de esto, bueno, voy a darle un poquito de zoom out. A ver. Sin embargo, disimuló su enojo. Ahí, por ejemplo, fue en el segundo 48. Entonces, sin embargo, disimuló su enojo. Sin embargo, disimuló su enojo. Silencio. Ok. Sin embargo. Ok. Del 40, de aquí, es más, de aquí a aquí, con Shift, estoy seleccionando esta parte. Ok. Fíjense cómo si yo arrastro un poquito, voy a poder eliminar esta parte más. Entonces le voy a dar suprimir. Y entonces aquí le doy play. El zorro. Sin embargo, dice... Ok, creo que puedo quitarle un poquito más. A ver. Justo que le estaba jugando el zorro. Sin embargo, disimuló su enojo. Okay. Al despedirse, dio las gracias al zorro, dejándole saber que estaba invitado a almorzar a su casa al día siguiente. El zorro se presentó en la casa de la cigüeña. Al entrar, sintió un olor exquisito que le hizo agua a la boca y lo llenó de emoción. Pero la emoción le duró poco, porque el guiso que había preparado la cigüeña le fue servido en un jarro muy largo y de cuello estrecho. La cigüeña alcanzaba fácilmente el guiso con su pico, pero no el zorro con su hocico ancho y corto. El zorro... Ok, otro ahí. Hay un ladrido. El zorro. Ok, aquí entonces vamos a acercarnos un poquito más porque es más pequeña la selección. Ok. El zorro. Ok, entonces quito esta parte. Y más o menos ahí está. Y corto. El zorro, muy avergonzado, se marchó con el rabo entre las patas. Moraleja, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Ok, hasta ahí. Y entonces esto simplemente lo elimino. Ahí está. Tengo todo mi audio. En este caso duró 1 minuto con 35 segundos. Perfecto. Creo que está muy bien para el breve corto que es. Digo, para el breve relato que es. Ahí está. Ok. Ahora, quiero, por ejemplo, hacer algo con mi voz, porque no me gusta mucho mi voz. Bueno, puedes seleccionar todo. Esta pista, hablamos de que estaba grabada en 2 canales. ¿Cómo sé que son 2 canales? Cuando yo pongo play, ven que aquí hay L y R. Al zorro le encantaban las bromas pesadas. Hay L y R. Bueno, a su amiga la es L y R. L es left y R es right. Es decir, estamos en 2 canales. Son canales estéreo. Si se fijan aquí, tenemos la capacidad de poderle dar hacia dónde está orientado el sonido. Miren, le voy a dar play. Le voy a dar play.
Al zorro le encantaban las bromas pesadas y quiso gastarle una a su Y amiga la solo se cigüeña. escucha un lado la Un día narración. la invitó Si a la cenar pongo a hacia su acá, casa y la cigüeña se aceptó escucha con el mucha otro buena lado. cara. ¿Ok? La cigüeña se Ahí está presentó a el la hora centro, entonces acordada vamos a y tras escucharlo conversar un equilibrado. buen Entonces, rato se ustedes, por dirigieron ejemplo, ha a... habido muchas veces en las que han escuchado música donde de un lado escuchan un instrumento y del otro lado escuchan otro instrumento. Eso se llama panoramización, es decir, nosotros vamos a inclinar el sonido hacia un lado o hacia el otro. ¿Ok? Ahora, para poder aplicar algún efecto a esto, pues yo simplemente tengo que irme a los efectos que se encuentren. Pero primero, lo que voy a hacer es aplicar un elemento llamado compresor. El compresor me va a hacer que el audio se vuelva un poco más parejo con respecto al volumen. Podemos utilizar la opción de amplificación. Lo que va a hacer la amplificación es aumentar el volumen a las ondas. Es decir, si una frecuencia tenía 10, lo va a potencializar, no sé, a 20, 30, 40, 50. ¿Cuál es el riesgo? Que frecuencias altas se pueden saturar y entonces pueden distorsionar la voz. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar un compresor, que el compresor en este caso lo que hace es simplemente estandarizar un poco las frecuencias y ponerlas con una característica menos variante. ¿Ok? Si lo ponemos aquí una vista previa, vamos a poder escuchar. Al zorro le encantaban las bromas pesadas y quiso gastarle una. Ok, ahí lo podemos aplicar. Simplemente la única condicionante es que tengo que tener seleccionada. Puedo variar valores, por ejemplo, en este caso, el umbral de amplitud entre las frecuencias, el límite inferior de ruido, que también sirve para poder disminuirlo, la proporción de este efecto, es decir, está 2:1, es decir, del original se va a amplificar a 2, ¿sí? Y otros elementos, por ejemplo, como el tiempo de ataque, que en este caso es dependiendo de la intensidad de la onda, pues es la reducción o la amplificación de esto, y el tiempo de decaimiento, es decir, cuando baja la onda, se reduce a 1 segundo. ¿Okay? Entonces le vamos a dar a aplicar. Vean cómo se amplió la onda. ¿Por qué? Porque utilizamos un compresor. Ahora vamos a escuchar cómo se oye. Al zorro le encantaban las bromas pesadas y quiso gastarle una a su amiga la cigüeña. Un día la invitó a cenar a su casa. Ahí se escucha más parejo, ¿no? Se escucha sin tantas variaciones. También se puede ser que, por ejemplo, encontremos que necesitamos un poquito más de eco o menos eco. Entonces, para eso también tenemos... ¿dónde está? ¿Dónde está? Espérenme, a ver. Aplicación, aparecer, no. Tono y tiempo, no. No, sí debe estar aquí en efectos. A ver, retraso y reverb. Aquí está, eco. Entonces, por ejemplo, yo le puedo agregar. Al zorro le encantaban las bromas pesadas y quiso gastarle una. Ay, está muy retrasado, ¿no? Entonces, no, por ejemplo, este retraso, no es viable. ¿Ok? ¿Qué otro efecto? Miren, por ejemplo, aquí hay distorsión. Distorsión y modulación. Por ejemplo, cambiar fase. Vamos a ver vista previa. Al zorro le encantaban las bromas pesadas y Ven quiso como, por gastarle ejemplo, una. el audio, pues, que puede cambiar de modulación. También no lo queremos. Hay uno que debe estar por aquí. A ver. ¿Es este? No, tono y tiempo. Cambiar tono. Miren, por ejemplo, en este caso estamos trabajando en un sílaba sí, digo, en una nota sí, 6. Vamos a ver la vista previa. Al zorro le encantaban las bromas pesadas y quiso gastarle una. Ok, vamos a ver, por ejemplo, si nosotros la cambiamos a un fa. Al zorro le encantaban las bromas pesadas y quiso gastarle una. Si nosotros queremos, por ejemplo, a ver, vamos a ver valores y ajustes predefinidos. Por ejemplo, valores, bueno, es los valores predeterminados. Por ejemplo, si nosotros le bajamos la frecuencia, vean.
Al zorro le encantaban las bromas pesadas y quiso gastarle una. Aquí, por ejemplo, la frecuencia nos va a permitir que el tono de la voz sea más grave. Obviamente, si es muy marcado, por ejemplo, si yo lo bajo 1, va a verse menos. Al zorro le encantaban las bromas pesadas y quiso gastarle una. Ok. Obviamente, si nos vamos a extremos, vean. Ah, bueno, ahí creo que hasta se quitó el audio. A ver. Ok, está demasiado tenebroso eso, ¿no? A ver. Al zorro le encantaban las bromas pesadas y quiso gastarle una. Ok, está bastante. Ahora, ¿qué pasa si lo ponemos algo más rápido? O bueno, una voz más aguda. Ok, demasiado bajo. Vamos a ver. En sí, y vamos a bajarle 3 notas. Al zorro le encantaban las bromas pesadas y quiso gastarle una. Como duende, ¿no? Obviamente. Como ardillita, a ver. Al zorro le encantaban las bromas pesadas y quiso gastarle una. Ok. Si se fijan, por ejemplo, podemos hacer esas variaciones. Podemos seleccionar el espacio que nosotros querramos hacerle. Por ejemplo, si hubiera un diálogo donde queremos hacer 2 voces, podemos seleccionar uno de los diálogos y entonces aplicar el efecto, en este caso, cambiar el tono. Vamos a suponer que ya está bien ahí. Con eso queremos. ¿Cómo me lo puedo llevar al programa, en este caso Premiere, DaVinci, After o cualquier otro programa donde vaya a trabajar? Muy bien. Los programas, en este caso Audacity, los proyectos de Audacity se guardan como AUP. Entonces aquí, por ejemplo, si tú le das, de hecho te dice, la opción guardar proyectos se emplea con un proyecto de Audacity, no con un archivo de audio. Para crear un archivo de audio que se abrirá con otras aplicaciones, se utiliza la opción exportar. ¿Por qué le ponemos aquí con guardar proyecto? Porque es primero, siempre, guarden el proyecto, ¿no? Entonces vamos a ponerlo 2022-03, animación digital, y aquí le vamos a poner narración, bueno, cuento, bueno, fábula. Le damos guardar. Entonces, esto ya me asegura que el proyecto está guardado, que si se llega a apagar la computadora no va a pasar nada, porque si yo lo exporto como audio, ya no voy a tener las propiedades de poder modificar el original. Ya va a ser un archivo que va a tener una compresión en un formato. Esto, como no tiene formato, está literalmente así, excepto el cambio que obviamente le aplicamos. Ahora, ¿cómo lo voy a exportar como audio? Ahora sí, en archivo, exportar, y aquí tenemos las opciones, MP3, WAV o GG. Si ustedes van a imprimirlo o van a exportarlo como MP3, ojo, MP3 es la peor calidad que puede haber, ¿ok? Ajá. Tessa dice que sí, ¿ya ven? Tessa dice que sí. Entonces lo que podemos exportarlo es como WAV, como OGG o como audio AAC, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, AAC, que es un audio que podemos nosotros ocuparlo. Vamos a poner aquí, 2023, animación digital, y lo podemos guardar. Aquí la calidad son de 160 kilobytes por segundo. Vamos a dar guardar. Ok, bien. Ok. En este caso necesitamos un plugin que no está, al menos yo no lo tengo instalado, ¿sí? Y si le doy a explorar, no, me va a decir que me falta. Ok. Entonces lo que podemos hacer, simplemente lo mandamos como WAV. Lo vamos a guardar. Aquí esto es importante porque si es un audio que ustedes crearon, pueden poner aquí artista, nombre de la pista, título del álbum, número de pista, año, género, comentarios, etc. Si no, simplemente le dan a aceptar y el audio ya está exportado. ¿Cómo lo sé? Porque aquí me aparece narración fábula. Ahí está. Al zorro le encantaban las bromas pesadas Ahí está. y quiso gastarle una a su amiga la cigüeña. De esa manera, nosotros tenemos nuestro audio ya creado, generado y con estas características de ser obviamente un archivo de audio, el cual nosotros vamos a poder utilizar. Hay otra cosa,
Por ejemplo, en el caso de este audio, esta está intensa. Perdonen ustedes, pero está intensa. Estos espacios, miren, voy a seleccionar este y le voy a dar play. Es imperceptible aparentemente, pero esto es un ruido que se genera. ¿Por qué? Porque el sonido está creado por ondas. El micrófono es un dispositivo que está creado de forma magnética a partir de una bobina de cobre y que esa bobina de cobre, al tener una cierta cantidad de electricidad, va a captar toda la frecuencia que nosotros estamos generando con nuestra voz y va a estar golpeando esa bobina, que después esa bobina pues la va a traducir en pulsos eléctricos o electromagnéticos que se van a ir a la computadora o a la consola o a donde ustedes pongan, y después, por ejemplo, eso se captura en este caso en un dispositivo. Prácticamente va a ser imposible quitar ese pequeño ruido. Lo podemos disminuir. ¿Se puede eliminar de forma digital? Sí. Seleccionamos, por ejemplo, este aspecto, ¿no? Y entonces, en efecto, viene una opción que dice reducción de ruido. Entonces aquí le damos reducción de ruido, obtener perfil de ruido, ¿sí? Y ya. Con eso, esa pequeña muestra que tuvo, pues la va a aplicar. Voy a seleccionar esto, todo el texto, y aquí le vamos a dar reducción de ruido y le aplicamos aceptar. ¿Ok? Fíjense cómo aquí este segmento ya quedó prácticamente plano. ¿Sí? Antes estaba un poquito más alto, ahora está menos. Ojo con esto, nada más. Cuando ustedes escuchan el audio, Al zorro le encantaban las bromas pesadas y quiso gastarle una a su amiga la cigüeña. a veces puede distorsionarse un poco el sonido. ¿Por qué? Porque en la voz hay frecuencias que son similares que se manejan a la altura del ruido. Entonces, como nosotros le estamos diciendo que ese rango de frecuencia lo disminuya, es posible que si nosotros tenemos una voz que también es cierto nivel con ciertos niveles de graves, pues vaya a eliminar esa parte. Entonces hay que tener cuidado con la cantidad de filtro que le aplicamos o el perfil que utilizamos para la reducción de ruido. Yo les recomiendo, déjenlo, a menos que sea mucha la estática o mucho el ruido que genera su micrófono, o que hay demasiado aire, por ejemplo, tienen un aire dándoles el abanico directo. Bueno, ahí sí les diría, pues aplíquenle este perfil. Que después, entre esto y la música, ustedes pueden simplemente poderlo manejar, lo pueden manipular, pueden ahí disfrazar de acuerdo a la música que ustedes decidan aplicar, y obviamente pues va a ser mucho más provechoso para todos ustedes. ¿Ok? Entonces de esta manera ustedes pueden insertar el audio a su narración, a su proyecto de video, y obviamente pues aquí ustedes incluso en el video, en Premiere o en After o DaVinci, ustedes pueden cortar el audio, pueden ponerlo más adelante, más atrás, y no hay ningún problema. En vez de que estén grabando un fragmento y luego lo guarden, grabar fragmento y luego lo guarden, graben una sola pista y simplemente allá lo cortan. ¿Ok? Entonces, pues bueno, hasta aquí este video. Espero que les haya servido, espero que les sea de utilidad, sobre todo para los proyectos que están realizando. Yo creo que la próxima semana por ahí tendremos alguna revisión. Yo les estaré informando de esto, ¿no? Yo creo que para la clase del viernes les voy a grabar esta parte del audio para que lo entendamos un poquito más, para que entendamos un poquito más ciertos conceptos y que obviamente pues sea de utilidad. Sobre todo la gente que le gusta grabar y el audio, ese tipo de cosas. Ahora que yo estoy haciendo los podcasts, pues estoy trabajando y aprendiendo mucho más, porque hay cosas que evidentemente pues sabía, pero cada vez voy reforzando más esta práctica, este conocimiento con respecto a la práctica. ¿Ok? Bueno, muchachos, pues me dio mucho gusto estar con ustedes. Recuerden darle like al video o dislike al video, pero dejen algo, dejen sus comentarios y nos estamos viendo en el próximo video. ¿Sale? Saludos, bye bye.